Buenas, el día de hoy nos encontramos con Aliet Ortega, la vicerrectora administrativa y financiera del INTEC, y les vamos a estar realizando algunas preguntas acerca de cómo entiende que es el impacto de la ética en su ejercicio profesional. Hola Aliet. Hola, ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias y de verdad para mí un honor apoyarte en tu materia, Emilia, y en esta pregunta tan importante y a la vez tan, eh, bueno, realmente es una pregunta muy importante y un tema que todos los profesionales deberíamos de tomar en cuenta. Es cómo se aplica la ética en su profesión. Bueno, yo te diría que más de aplicar la ética en mi profesión es la ética como persona. O sea, yo creo que la ética es algo muy individual de la persona. Ciertamente hay valores éticos, ya códigos de pautas éticas que vienen establecidos incluso por países, por gobierno, en tema de gobernanza, empresas que tienen sus propios códigos de pautas éticas. Pero yo creo que la ética es algo que viene como tu ADN, como tu sello, que ya viene de la parte de tu crianza, de los valores, de cómo tú te formaste en la profesión que llevas. Y básicamente yo lo aplico en ese aspecto. O sea, yo trato de tener un equilibrio respetando siempre las normas establecidas por la organización donde estoy, en este caso Intel, pero hay valores que yo llevo en mi ADN. Sus valores morales. Exacto. Y así son prácticamente los profesionales, vamos a decir, que tienen estos aspectos bien arraigados, que no son negociables. Entonces, para mí la ética es muy importante. Yo la ética la veo como la coherencia de lo que tú eres. O sea, lo que tú dices y lo que tú haces tiene que ir en una coherencia, no puede ser diferente. Tú no puedes hacer algo y decir lo contrario. Entonces yo veo la ética muy atada a eso. Bien, ¿qué conflictos éticos entiende que pueden ir de la mano, o sea, que pueden ser tendencia a ocurrir dentro del ejercicio de esta carrera así de negocio? Mira, y se da en todo, y es el tema cuando tú tienes que diferenciar entre lo laboral y lo personal. Y yo creo que esa es la línea que puede trascender el tema ético, porque a veces no se entiende mucho, o los demás no entienden, cuando tú estás ejerciendo una función o una labor, ese aspecto de tú separar la parte personal. A veces hay personas que quieren que tú la ayudes, personas que dicen, no, pero mira, asígname eso a mí. No, hay procesos, hay esquemas, hay pautas, procedimientos que cumplir. Entonces yo creo que esos son, vamos a decir, de los menos a los más que pueden aparecer, que son conflictos éticos. ¿En algún momento se ha encontrado en su ejercicio laboral con alguna situación que pueda compartir a la cual se haya visto? Déjame tomarme un chin de café, espérate. Okay. Mira, eso es algo que pasa siempre. Y mira, y estamos hablando de algo tan valioso como la ética. Y parte de la misma ética es a veces esos temas así. Te sirven de aprendizaje y de experiencia. Más particularmente yo soy muy respetuosa de aquel que en su momento trascendió esa línea, ya sea por proponerme algo indebido o porque detecté algo y eso, porque es muy delicado. Eso es algo como cuando hay muchos temas en la organización que tú dices que está mal hecho, que está mal debido, pero si tú lo llevas a una parte judicial, por decirte, es muy complejo. Entonces en derecho, y yo he aprendido eso, en derecho a veces es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Y también el costo que le puede dar a la organización llevar algo a largo plazo. Entonces,
¿Cuáles usted consideraría que son buenas prácticas y malas prácticas en el ejercicio de la carrera? Mira, pero dentro del aspecto de la ética. Sí, ¿cuál usted entendería que sería una buena práctica y una mala práctica dentro del ejercicio? Bueno, yo diría que ese balance entre la vida profesional y la vida laboral. O sea, tu formación personal te lleva a... Puedo estar equivocada, pero yo lo visualizo en que tu formación personal te ayuda a tu proyección profesional. Lo que tú eres como persona, lo vas a hacer como profesional. Elimina las distracciones. Ahora vivimos en un mundo que queremos todo rápido, que entendemos que lo rápido y lo fácil es lo que vale, y eso atrae muchas consecuencias éticas. El tema, por ejemplo, estos negocios de pirámide que ahora mismo los jóvenes quieren. No tengo nada en contra de las monedas virtuales, pero hay tipos de negocio o tipos de profesiones que por la rapidez y el crecimiento realmente no son necesariamente éticas. Este tipo, por ejemplo, el manejo de las redes sociales. Ahora mismo una persona con manejo de redes sociales puede poner en cuestionamiento la integridad de cualquiera, y eso es como un juego, pero el punto es que a mayor seguidores tú tienes mayor dinero. Entonces son el ser respetuoso, o sea, el ponerte en esa empatía que tú tienes que ponerte en el lugar del otro, es el respetar las normas donde estás trabajando y hacer esa empatía con tu propia organización, porque al final tú eres parte de esa organización. Claro. Entonces tú eres un sello de esa organización, o sea, tú eres parte de esa imagen de la compañía, y ser muy crítico con tu trabajo. Claro. Entonces, para resumir, ¿cuál sería un consejo puntual que nos darían nosotros los jóvenes para tener un ejercicio de nuestra profesión de manera efectiva y guiándonos por la línea ética? Que sean honestos con ustedes mismos principalmente, porque en la medida en que somos honestos con nosotros mismos, entonces nosotros podemos seguir el camino correcto. A veces ese otro sentido que se nos da cuando estamos haciendo algo incorrecto, que sabemos que está incorrecto, pero la emoción a veces no nos deja detectarlo. Yo creo que esa es la clave, ser honesto con nosotros. Saber detectar ese... Sí, detectarlo, porque nos llevamos de esa emoción, de la adrenalina, y luego nos pasa factura. Sí. Pues nada, profe, muchísimas gracias por su tiempo. No, a ti, Emilia, gracias a ti. Por sus consejos. Esperemos que en el ejercicio laboral no nos veamos en ningún problema de esa índole. Mira, nada, profe, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor. Hola clase, el día de hoy estamos con Laura Moisés. Laura, muchas gracias por unirte a nosotras y otorgarnos esta entrevista. Bienvenida. Gracias por la invitación. Ok, empezaremos con la entrevista. Realmente sabemos que debido a la posición que tú desarrollas y tu manejo con el personal, debes manejar ciertos niveles de ética para poder pues brindarle a los empleados pues lo que ellos necesitan realmente. Entonces, explícanos precisamente cómo se aplica la ética no solamente en tu carrera, sino en tu posición como gerente de recursos humanos. Bueno, como gerente de recursos humanos, una de mis responsabilidades fundamentales es precisamente promover la ética, los principios de comportamiento aquí en la organización. El Departamento de Recursos Humanos es un departamento de compliance, es un departamento de adherencia a regulaciones locales, o sea que el ejercicio de la ética es fundamental para una buena gestión. ¿Y cuáles son esos conflictos éticos a los que tú te has encontrado en la profesión, tanto como administrador de negocios como gerente de recursos humanos?
Bueno, tiene mucho que ver con la perspectiva de donde tú lo veas. Si lo ves quizás desde la perspectiva de un empleado, algo puede ser justo o injusto, dependiendo de la situación. Sin embargo, el empleador o la empresa pudiera ver la situación como justa o injusta. No sé si me voy a entender. Entonces, se dan un sinnúmero de situaciones que tiene mucho que ver con la población que tú tienes en tu organización, el tipo de trabajo que se realiza en la empresa, y creo que todo eso está relacionado. Entendemos que en tu posición no solamente está tu deber de velar por los derechos de los empleados, sino también por el bienestar de la empresa. ¿Tú podrías citarnos algún ejemplo donde la ética te has visto con algún conflicto de la ética en tu posición? Sí, claro que sí. Muchas veces hay empleados que no pueden cumplir con las responsabilidades para las cuales fueron contratados. Si tú lo ves desde el punto de vista legal, quizás tú tienes base para una amonestación, para una acción correctiva, incluso para una desvinculación. Sin embargo, hay situaciones donde por humanidad sí tú debes de intervenir y velar por el bienestar del empleado precisamente, donde se pueda preservar su empleo. Y no necesariamente esa persona o ese empleado ha estado en conformidad o en cumplimiento con su responsabilidad. En vista de eso mismo, Laura, ¿tú pudieras darnos algún ejemplo de una buena práctica dentro del marco ético y una mala práctica? Bueno, no sé si aplica para los fines de la entrevista, pero volviendo al punto anterior, aquí por ejemplo sucede mucho que los empleados, si tienen alguna situación de salud, tienen por ley un periodo específico para enviar y reportar el por qué no se presentó a trabajar a tiempo. Sin embargo, si esa persona no lo comunica, aún no da una razón legal, entonces se pudiera hacer una excepción. Entonces, ¿qué pasa cuando un empleado dice, mira, estoy muy enfermo, no tengo dinero para ir al médico, por ejemplo? Ahí se puede abrir una discusión entre, bueno, lo que dice la ley y quizás tomar en consideración la parte humana, de qué está bien o qué está mal. Eso quizá podría ser un ejemplo que aplique. ¿Y qué recomendación podrías brindarnos a nosotros que empezamos en este mundo laboral sobre el ejercicio ético? Dentro de la medida tratar de ser lo más justo que se pueda, siempre entendiendo de que cada proceso tiene una razón detrás, de que la responsabilidad de nosotros como gestores de recursos humanos es velar por el bienestar de la empresa y de los trabajadores. Entonces hay una línea muy fina donde uno tiene que aprender a andar en esa línea con mucha gracia, precisamente para que los empleados puedan recibir el mejor tratamiento que se pueda y que obviamente la empresa pueda continuar logrando los objetivos que tienen. Claro. Ya como última pregunta, ¿cuáles tú crees que son los mayores riesgos en la parte de ejercer la carrera de una forma ética? Bueno, tu temor a dar tu opinión que quizás no sea, o tu sugerencia o recomendación que quizás no sea la más popular, porque no necesariamente te va a arrojar un beneficio económico, no necesariamente es una solución estratégica si tú lo ves desde una perspectiva financiera. Entonces, a veces ser firme en tu posición puede ser un reto con otros departamentos. Eso es algo que es común. Okay. Muchas gracias, Laura, por esta entrevista. De verdad que para nosotros ha sido de mucho provecho. Buenas tardes, aquí estamos con María Virginia Cartagena, egresada de la carrera de Ingeniería Comercial de la promoción 2017 del INTEC. Ella actualmente trabaja en Alfa Inversiones, una bolsa de valores, de lo cual ella nos va a platicar un poco más sobre qué es y qué hace. Alfa es un puesto de bolsa en la República Dominicana. En el día a día yo realizo dentro de mis
labores está la carga de operaciones de todos los clientes, de mercado primario, secundario y no, eso. ¿Cómo tú dirías que se aplica la ética en tu día a día, en tu profesión, donde trabajas ahora? Bueno, al trabajar en el mercado financiero, nosotros podemos ver los principios éticos aplicados en el día a día, tanto como la transparencia, honestidad, ya que estamos trabajando con el dinero de otras personas. Eso es de suma importancia, saber manejarlo y poder tener una buena gestión de sus activos financieros. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué conflictos éticos tú crees que se suelen encontrar, por ejemplo, trabajando allá? Bueno, dentro de conflictos básicos dentro del mercado financiero está el hecho de que la gente puede pensar que se está usando la información o que nos podemos beneficiar de los clientes, del dinero que ellos invierten y como ese tipo de cosas y conflictos, ya que es muy importante estar consciente de que con lo que estamos trabajando es información confidencial y es muy importante evitar el uso inapropiado de la misma. Ok. Y con este tipo, por ejemplo, de conflictos, ¿tú has tenido alguna experiencia? ¿O tú conoces de alguien que ya tiene alguna experiencia dentro de tu trabajo, si no la has tenido tú? Realmente no conozco a nadie que haya tenido una experiencia dentro de mi empresa, pero es algo normal de que a otras personas le hagan esa pregunta, ya que, como había dicho anteriormente, dentro del mercado es muy fácil seguir otro camino, seguir el camino de hacer lo malo, pero realmente dentro de la empresa no hemos tenido ese tipo de inconvenientes. Ok. Dentro de esa misma línea, ¿cómo tú evaluarías entonces tu posición, tus tareas del día a día desde el punto de vista ético? O sea, ¿qué son cosas que tú dirías, no, esto es ético? Bueno, dentro de lo que yo hago en mi día a día, el simple hecho de, al momento de cargar las operaciones, cargarla al cliente correcto, es parte de la ética, porque cualquiera puede decir, nadie se va a dar cuenta, puedo poner un 0 de más, un 5 de más, se lo puedo poner a esta persona que lo conozco y salirse con la suya. Entonces, sí. Ok, entonces, ya como generalmente, ¿tú tienes algún ejemplo que tú pudieras dar como una buena práctica profesional y una mala de ética? O sea, algo que sea ético, algo que no sea ético, algo más específico, si sabes. Bueno, una buena práctica es poder dar asesoramiento correcto dentro de la industria a los clientes, basado en lo que ellos necesiten, en sus necesidades, y una mala práctica pudiera venir siendo el uso, el mal manejo de sus activos y el beneficio propio de estas operaciones. Ok. ¿Cuáles tú considerarías que son brechas o riesgos que se presentan sobre la ética a la hora de ejercer tu carrera? No simplemente en el trabajo, en la bolsa de valores, sino en la carrera como tal. Bueno, muchas veces las personas que trabajan dentro del mercado sienten una presión de poder cumplir a los clientes, lo cual hace que uno tome ciertas decisiones que a corto plazo beneficiarían, pero a largo plazo puede que se dé cuenta que no era la decisión correcta, que no siguió el camino que tenía que seguir dentro de las regulaciones del mercado, y esto puede perjudicar tanto a la persona como a la empresa, ya que la reputación de la empresa y la persona caería, dado a que la confianza del cliente fue perjudicada dentro de ese concepto. Ok. Entonces, ya para terminar, ¿qué recomendación o consejo tú darías a los futuros profesionales de la carrera de ingeniería comercial o a aquellos que se quieran centrar en la zona financiera? Bueno, un consejo más importante es encontrarse siempre actualizado por las regulaciones del mercado,
siempre ser transparentes tanto con el cliente como consigo mismo y siempre actuar con integridad, ya que lo malo siempre se va a saber. Entonces es muy importante tú estar bien centrado en lo que tú tienes que hacer, sin importar si tú solo pierdas un beneficio o algo así. Ok, muchas gracias. Buenas, nos encontramos el día de hoy con la profesora Sandra Pimentel, que es mercadóloga de profesión y nos va a responder algunas preguntas sobre cómo aplica la ética en su ejercicio profesional. La primera pregunta es: ¿cómo usted aplica la ética en su profesión? La ética se aplica constantemente a la profesión del marketing. Si nos vamos a la aplicación más básica que está vinculada a las variables del marketing MIS, constantemente la estamos aplicando en el diseño de un producto que responda adecuadamente a las necesidades del consumidor, cuando fijamos precios razonables, no solamente por la conveniencia de la empresa, sino también pensando en el usuario, a nivel de la comunicación que trabajamos de los productos, cuando la comunicación es transparente, sin estas letritas pequeñas, sin esos disparadores con ánimo de vamos a decir, de engañar. Entonces estamos aplicando la ética. Bien, ¿y qué conflictos éticos suele encontrarse usted, ya sea de manera diaria o en el ejercicio de algún proceso de su profesión? Fíjate, como nosotros trabajamos con personas, a diario hay conflictos vinculados a todo lo que es la gestión del marketing, principalmente a temas de toma de decisiones. Entonces, en esos casos, lo principal es que la empresa tenga políticas claras y que los empleados estén alineados para actuar en torno a los valores e ir a consultar esas políticas, porque como la ética está vinculada a la conducta humana, en el sentido de hacer lo correcto o lo incorrecto, puede ser distinto para una persona y otra. Entonces, por eso las empresas tienen que tener políticas claras para cuando estén esos conflictos éticos, pues poder tomar las decisiones en base a eso que está definido como política empresarial. ¿Se ha enfrentado usted en algún momento a un conflicto ético en el ejercicio de su carrera? En verdad sí, y muchos. Quizás te puedo comentar el más reciente. Dentro también de la gestión del marketing tenemos que trabajar con múltiples proveedores para, vamos a decir, que aumentar siempre el valor de lo que ofrecemos en la empresa, el mercado y demás. Y recientemente en una negociación con suplidores, ¿verdad?, que ambos estábamos en un proceso de elegir con qué suplidor íbamos a trabajar para agregar un nuevo producto al portafolio. Y cuando empieza ese proceso de negociación, pues tenemos que firmar unos acuerdos de confidencialidad previo a la firma. Resulta que entre ellos se dieron cuenta que ambos estaban participando. Y en una ocasión uno se me acercó diciéndome que de alguna manera que le diera información de cómo él podía mejorar su propuesta para ganar, o sea, para él tener esa cuenta. Ya tú sabes en qué dilema uno se encuentra de realmente mantener la compostura y darle una respuesta ética. Entonces, básicamente mi respuesta automática que eso era información confidencial, que con cada proveedor nosotros firmamos acuerdos de confidencialidad y que estábamos respetando esa cláusula, igual como yo lo haría con él. Entonces, ahí básicamente hay un conflicto ético visible y que tú tienes algo ¿verdad?, palpable sobre el que dar tu respuesta y no irte a que si yo como persona hubiera querido o decidido darle esa información, lo cual no es ético. Entonces ahí te amparas en esas regulaciones y aspectos legales que tienen a mano. ¿Cuáles entiende usted que son las brechas más recurrentes que se encuentra en su área en torno a la ética? Las brechas principales, como te decía anteriormente, es cuando no hay políticas claras definidas, porque cuando hablamos de ética en el ámbito empresarial, hay que tener políticas claras. Por ejemplo, hay políticas tan sencillas como que
en Navidad o en cualquier evento puntual hay suplidores que quieren agradarte de una u otra manera. Entonces hay incluso empresas que tienen políticas que tú no puedes recibir regalo de máximo un tope de tanto, debe ser supervisada. Entonces los principales conflictos están ahí cuando las reglas no están claras, cuando no se ha hecho un despliegue adecuado en la empleomanía y no sabe qué hacer o a quién recurrir. Ok, ¿pudiera usted darnos un ejemplo de lo que considera pudiera ser una buena práctica y una mala práctica dentro de su profesión? Bueno, hay muchas, o sea, y ahí, volviendo a la pregunta inicial, podemos listar todas las estrategias del marketing y van a tener un pro y contra. Entonces, todo lo que es buena práctica está vinculado a ese ejercicio de, ¿verdad? Del marketing ético, el marketing que está desarrollado para beneficio de la empresa, el cliente, la sociedad, cuando esos productos son diseñados para dar respuesta a una necesidad real, cuando hacemos uso adecuado de los disparadores mentales, no porque me convenga a mí como empresa, sino porque genuinamente ¿verdad? Estamos supliendo una solución a un usuario. Entonces todas las prácticas que no son éticas están vinculadas incluso a temas que están regulados, como el tema de la publicidad engañosa, el tema de que si hay algunas regulaciones donde tú debes dar ciertos detalles del producto y realmente lo ocultas, cuando no trabajas un despliegue de comunicación, o sea, claro, entonces hay una mezcla ahí entre todas las estrategias del debe ser, que hay formas de esas malas prácticas, ¿verdad? Cuando hay esos profesionales que están un poco quizás dañando el mercado o dejando una imagen de lo que no es en sí, para lo cual está pensada la disciplina. Sí, que cada actividad tiene su pro y su contra de manera ética. Bien, ¿qué recomendación nos podría dar a nosotros como jóvenes profesionales que nos ayude a eficientizar y a mantener en el transcurso de nuestro ejercicio profesional un método ético, una metodología ética? Ok, fíjate, como la ética está bien vinculada a los valores, he sido testigo, tanto tú como alumna mía, como los diferentes estudiantes que han pasado por nuestras manos, que vamos a decir, en INTEC hay un buen filtro de que ya ustedes vienen con unos valores y esa visión clara del debe ser, o sea, que realmente mantengan esa parte siempre con ustedes, de ser profesionales íntegros, de hacer lo que tengo que hacer aun cuando nadie me esté viendo, y que también toda esa parte se ha fortalecido bastante aquí en la universidad, donde desarrollamos, ¿verdad?, profesionales con una visión social, y que siempre donde ustedes vayan, revisen toda la documentación que tiene la empresa en el accionar que ustedes tienen de lo que le toque, y que realmente consulten, se apeguen ahí, y cuando no sepan qué hacer, pues acudan a un supervisor, y muchas veces esa persona, por su condición humana, vamos a decir que pudiera influirle una acción no ética, que realmente no se dejen influenciar, que mantengan esa parte íntegra que ustedes tienen, y que nosotros tenemos como docentes esa fe en cada uno de ustedes, de que así será, que mantengan ese más que ser profesionales éticos, ser personas éticas. Correcto. Morales. Pues nada, profe, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que a los demás les sirva el consejo, y nada, eso es todo. Gracias, bye bye.